Bienvenidos un día más aquí al Mundo Ahora de France 24. Vamos a estar repasando todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con ellas. Ya cerraron las urnas en Chile en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Han sido las primeras de este tipo con voto obligatorio desde que la medida retornara al país. En torno a 15,7 millones de electores estaban llamados a elegir entre 8 candidatos. Vamos a ampliar desde Santiago. Y los ecuatorianos votan este domingo un referendo y una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Deciden, entre otros, sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva constitución que reemplace a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Y Estados Unidos informó este domingo de un nuevo ataque durante el sábado sobre una lancha a la que acusan de transportar drogas. Tuvo lugar en el Océano Pacífico y en él murieron 3 personas, sin que por el momento se sepan detalles sobre su nacionalidad. Comenzamos. Pues vamos a dar inicio en Chile. Allí ya cerraron las urnas en las elecciones presidenciales y parlamentarias, a las que estaban llamados en torno a 15,7 millones de electores. Han elegido entre 8 candidatos al sucesor del presidente Gabriel Boric y la renovación de 155 diputados y 23 senadores. Por primera vez desde el 2012 el voto era obligatorio en este tipo de elección, en medio de una alta preocupación por la situación de seguridad y la migración. Vamos a conectar con nuestro enviado especial a Santiago, Martín Gripo. Martín, muy buenas tardes. Como decíamos, han cerrado ya las urnas. ¿Cómo ha transcurrido esta jornada ahí en Chile? Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, una jornada muy tranquila aquí en Chile, principalmente en Santiago, en la capital donde estamos ubicados, en un país donde fueron habilitadas más de 40.400 mesas a lo largo de todo el territorio para que las personas fueran a sufragar para elegir entre 8 opciones quién será el sucesor o sucesora de Gabriel Boric y decidir si el país continúa con el legado progresista iniciado hace 4 años atrás por Boric o si da un giro hacia la derecha o la ultraderecha. Una jornada que, como te decía, fue muy tranquila, donde se espera que la participación haya sido alta. Todavía el servicio electoral, conocido como CERVEL, no ha informado el porcentaje de participación, pero teniendo en cuenta que esta votación era obligatoria, se espera que hayan concurrido muchas personas a las urnas. Lo hemos visto a lo largo de la transmisión de France 24, todas las personas concurriendo a los principales centros de votación que fueron habilitados aquí en Santiago. Como también lo anunciabas al inicio, elección en la que no solamente se eligieron candidatos presidenciales, también se eligieron cargos parlamentarios para renovar casi la mitad de la Cámara de Senadores y la totalidad de la Cámara de Diputados para cargos que ocuparán de acá a los 4 años. Este es el panorama a esta hora, Rodrigo, mientras ya se esperan los primeros resultados. El CERVEL ha informado que continúa trabajando y en breves, en algunos minutos, comenzará a entregar esta información. Rodrigo. Pues Martín Gripo, esperaremos también más tarde nuevos reportes sobre lo que sigue pasando ahí en Chile. Vamos hasta Ecuador, porque más de 13 millones de ecuatorianos también votan este domingo en un referendo y en una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Deciden sobre 4 temas, entre ellos el regreso de las bases militares extranjeras, prohibidas desde 2008, y la redacción de una nueva constitución que reemplace a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Una cita que es crucial para el actual presidente Daniel Noboa. Nos vamos a ir hasta Guayaquil, donde se encuentra nuestra corresponsal Carolina Mela. Carolina, muy buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado también esta jornada de votación ahí en Ecuador? Ha sido una jornada de mucha calma. Ya el 41% de los electores votaron, esto hasta la mitad todavía de la jornada, según el reporte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que todavía faltan algunos minutos para que la gente pueda seguir acudiendo y vaya y pueda sufragar. Recordemos que aquí la votación también es obligatoria, al igual que en Chile en estas elecciones. Novedades muy pocas. En realidad, en la madrugada hubo un intento de amotinamiento en una cárcel en la ciudad de Machala, la misma que hace una semana hubo una masacre donde murieron alrededor de 32 presos. Ahí
ahí hubo un intento también de amotinamiento de los presos, y esto parece que tiene una relación porque capturaron en España a un líder de una banda delictiva denominada Los Lobos, que opera en esta cárcel, y fue capturada en España, y ya el presidente de la República, que lo anunció al inicio de las urnas, pues ya están hablando las autoridades de que va a ser extraditado a Ecuador, y probablemente eso causó cierta tensión también en esta cárcel, que pudo ser controlada. Otra de las novedades es una persona que fue detenida con 4 papeletas en la provincia de Esmeraldas, y aparentemente era una persona miembro también de las juntas receptoras del voto, quien fue detenida y va a ser procesada por presunto delito de fraude. Por lo demás, la jornada se da con muchísima custodia militar y policial. Pueden ver la entrada aquí detrás de mí, por lo menos hay entre 6 y 7 policías solamente en la entrada de los recintos, sin contar a los militares que suelen haber adentro. Son alrededor de 118.000 personas desplegadas en unas elecciones muy importantes para el país. Son 4 preguntas, pero sin duda una va a marcar un cambio importante en el rumbo del país, tanto en lo político como en lo social, que es crear una nueva constitución en el caso de que llegue a ganar la pregunta de convocar a una asamblea constituyente. Los resultados solo se van a tener a partir de alrededor de las 7 de la noche, porque la jornada termina ya finalmente pasada las 5 de la tarde. Pues Carolina Mela, desde Guayaquil, muchas gracias por el reporte. Nosotros nos vamos hasta el Océano Pacífico. En un punto desconocido, otro nuevo ataque de Estados Unidos deja 3 muertos que viajaban en una lancha a la que Washington acusa de transportar drogas. La administración Trump, que informó este domingo del ataque, aclaró que este tuvo lugar durante el sábado. Han aclarado además que se atacó en aguas internacionales y no han dado detalles sobre la nacionalidad de los muertos. El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. Inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida del narcotráfico y transportando estupefacientes. 3 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba narcóticos en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales. Nos vamos ahora hasta Francia. Camilo Castro, francés, detenido en Venezuela desde finales de junio, ha sido liberado este sábado y aterrizó en París durante este domingo por la tarde. El instructor de yoga de 41 años había sido arrestado durante lo que esperaba fuese un breve viaje para renovar su visa colombiana. Vamos a ver el siguiente informe. Tras 4 meses detenido en Venezuela, es la primera imagen de Camilo Castro en libertad. Sus padres en París están aliviados. Es una alegría profunda, pura, como nunca antes la había sentido. Lo que vimos fue aterrador, anormal, y no queremos volver a pasarlo jamás. El sábado Castro pudo hablar con sus padres, una llamada breve, pero tranquilizadora. Parecía estar bien, emocionado, impaciente por salir de Venezuela. No se sintió seguro hasta que se subió al avión. De 41 años e instructor de yoga, Castro desapareció el 26 de junio. Vivía entonces en Colombia, pero tuvo que salir del país porque su visa estaba a punto de expirar. Decidió hacer lo que pensaba que sería un viaje rápido a la vecina Venezuela para sellar su pasaporte y volver a entrar a Colombia, pero fue arrestado en Paraguachón, en Venezuela. Sus familiares y varias ONGs denunciaron una detención arbitraria. La liberación de Castro ocurre después de la visita del ministro francés de Exteriores a Colombia la semana pasada. Durante mi viaje a la región, pude recurrir a varios contactos e intercambiar la información con las autoridades pertinentes para lograr este resultado. Camilo Castro aterrizó este domingo en París. Y en Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer anunció cambios en su política migratoria, endureciendo las reglas para luchar contra la migración irregular. El estatus de refugiados será temporal y el tiempo para lograr una permanencia en el país va a aumentar de 5 a 20 años. Sus críticos le acusan de copiar la estrategia de la extrema derecha. El gobierno alega que la migración está destrozando al Reino Unido. Nos lo cuenta Patricio Peralta. El gobierno de Reino Unido anunció una reforma radical de la política de asilo. Inspirado en Dinamarca, uno de los modelos más estrictos de Europa, una de las medidas anunciadas restringe la protección a personas refugiadas.
La ministra del Interior explicó que el objetivo es que no se traduzca en una estadía permanente. Cambiaremos esto a un proceso más temporal y su situación será evaluada cada 2 años y medio. Así, si su país se vuelve seguro durante este periodo y usted permanece bajo este modelo de protección, regresará a su país. Para Mahmoud, la inmigración irregular está destrozando su país y rechazó la idea de que abordar el tema migratorio equivalga a adoptar la retórica de la extrema derecha, que ha sido uno de los pedidos y banderas del ultraconservador Nigel Farage. Como parte de estos cambios, se revocará la obligación legal de proporcionar apoyo a solicitantes de asilo, incluyendo vivienda y subsidios semanales. Esto cambia nuestra perspectiva sobre el estatus de refugiado y está diseñado para prevenir algunos de los factores que impulsan la migración. Otro cambio, los solicitantes de asilo necesitarán permanecer 20 años en el Reino Unido para solicitar la residencia permanente frente a los 5 años requeridos actualmente. El lunes el gobierno presentará todos los detalles de la reforma ante el Parlamento, mientras que más de 100 organizaciones señalaron que son políticas que causan daño y le piden poner fin a la estigmatización de los migrantes. En Reino Unido, más de 109.000 personas solicitaron asilo a marzo de 2025, un aumento del 17% con respecto al año anterior, y más de 39.000 migrantes desembarcaron a las costas inglesas desde el inicio del año. Y en Gaza, entre la destrucción y los escombros, surgen iniciativas civiles para comenzar con la remoción de escombros, la limpieza y la reconstrucción de la franja. Entre tanto, se espera la puesta en marcha de la segunda fase del plan de paz auspiciado por Washington, tras 2 años de una guerra que ha dejado más de 69.000 muertos. Vamos a verlo. Reconstruiremos, se lee en las pancartas que inauguran la iniciativa de grupos palestinos para empezar a reconstruir el enclave. Decenas de personas, entre ellas funcionarios de la ONU, voluntarios y residentes de Gaza, participaron en la ceremonia en actividades de limpieza. Hoy hay un equipo especializado en la gestión de escombros trabajando en la Franja de Gaza, y esto es una señal de esperanza para empezar a encontrar soluciones a los 60 millones de toneladas de escombros que dejaron nuestras casas, instalaciones e infraestructuras. Estamos aquí para empezar la limpieza y, como ves detrás de mí, estamos involucrando a las comunidades, a la gente de Gaza, a quienes se quedaron durante la guerra y a quienes están regresando desde el sur para vivir en su ciudad. El alto el fuego entre Israel y Hamas, respaldado por Estados Unidos, entró en vigor, poniendo fin de forma relativa a 2 años de guerra. La siguiente etapa del plan prevé que Israel se retire más allá de la llamada línea amarilla del plan de Trump, la creación de una autoridad transitoria para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza multinacional que sustituya al ejército israelí, el desarme de Hamas y el inicio de la reconstrucción. Pero el plan no fija plazos ni mecanismos detallados. Tampoco está claro quién financiará la reconstrucción, cuyo costo se estima en $70.000 millones. Los países del Golfo se muestran reacios sin participación de la autoridad palestina y un horizonte hacia la creación de un Estado palestino, algo que Israel rechaza. Y los cascos azules de las Naciones Unidas desplegadas en el Líbano acusaron al ejército de Israel de haber disparado en su contra al sur del país. En respuesta, Israel reconoció los tiros, pero negó haber disparado deliberadamente contra las fuerzas de paz de la ONU y argumentó que confundió a los soldados con sospechosos. Más tarde, el ejército libanés denunció que los ataques israelíes contra su territorio están impidiendo que concluya su despliegue en esa zona, tal y como lo estipula el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor desde 2024 y que ha sido reiteradamente violado por Tel Aviv. Y vamos a cerrar con noticias deportivas, porque el italiano Yannick Sinner hizo valer su condición de favorito para llevarse la final del ATP Finals. Lo hizo por 2 sets con resultado de 7-6 y 7-5 frente al español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Pese a la victoria, Sinner no alcanza el primer lugar del ranking ATP, pero aseguró sentirse especialmente contento de ganar el título de maestro ante su público en Turín. Bueno, pues con las imágenes de la que ahora mismo es una de las mejores finales del mundo del tenis, nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí en France 24, que enseguida volvemos con más.